Bienvenidos a la cuarta cápsula de Práctica Test, esta nueva serie que hemos realizado como parte de todo el trabajo de nuestro equipo para ayudarlos a ustedes a comprender la información, los contenidos, finalmente transformar en conocimiento todo aquello que está en el libro del nuevo conductor y, como siempre les contamos, no tan solo para aprobar un examen teórico, sino que también para que sea información valiosa para ustedes como nuevos conductores. Este cuarto tema del libro del nuevo conductor se llama El individuo en el tránsito y tal vez es el símbolo de este cambio de paradigma del que hablamos, donde el vehículo ya no es lo más importante, sino que ahora tenemos los ojos puestos en el individuo, en cómo nuestras conductas podrían mejorar la situación de la convivencia vial y la fluidez en el tránsito, porque ya sabemos que el 90% de los antiguamente llamados accidentes de tránsito, actuales siniestros viales, ocurren por falla humana. Así es que sabemos que esta clave es súper importante, el tener un foco en el individuo en el tránsito. ¿Cómo vamos a dividir este tema? ¿Cómo se estructura? Vamos a hablar de cuatro partes principales. La primera y una de las más críticas es, como ustedes ven acá ya en la imagen, el alcohol. Luego vamos a pasar a analizar algunas de las capacidades, principalmente las visuales, de los conductores, conductas y finalmente estrés. Pensemos entonces, primero, responder a esta pregunta: ¿qué hacer en caso de un siniestro vial? Debo hacer tres cosas que la ley de tránsito lo establece. Primero es detener la marcha. Segundo, prestar ayuda si fuera posible. Y tercero, dar aviso a la autoridad de este hecho. Si es que usted no está involucrado, no tiene esta obligación, pero se espera que todo conductor pueda aportar a ello. Ahora vamos a pensar en alcohol y drogas. Y como ustedes ven aquí en la imagen, aparece esta tabla oficial de nuestro país de las sanciones de la Ley Tolerancia Cero. ¿Qué es lo que estableció la Ley Tolerancia Cero respecto a la conducción con alcohol? Establece dos estados etílicos muy marcados que todos tenemos que aprendernos. El primero se llama bajo la influencia del alcohol y que dice que las personas que tienen una cantidad de gramos de alcohol por litro de sangre dentro del intervalo 0,31 a 0,79 están bajo la influencia del alcohol. En base a esa definición se van a establecer entonces sanciones y finalmente tiempos de suspensión de licencia en caso de algún accidente con o sin víctimas, con víctimas con lesiones gravísimas o con lesiones leves. El segundo estado etílico que propone y que establece la ley de tolerancia cero es el estado de ebriedad. Y el estado de ebriedad es de 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre hacia arriba, sin tope. Todas las personas que marquen esa medida van a ser consideradas en estado de ebriedad. Y de esta manera cambian las sanciones y se aumentan, ¿cierto? Se endurecen, aun cuando en el punto de reincidencia sabemos que hay tres niveles, si lo hace por primera, segunda o tercera vez. Cuando provoca la muerte o lesiones gravísimas, a la primera de inmediato tiene inhabilidad de por vida. Ahora vamos a pasar a la famosa Ley Emilia, que tiene una relación directa con lo que acabamos de analizar de la Ley Tolerancia Cero. La Ley Emilia estableció como delito fugarse del lugar, chocar o provocar un accidente de tránsito y provocar la muerte o lesiones gravísimas en estado de ebriedad y negarse además al alcotest o la alcoholemia. Pero solamente es, con la tabla anterior, si lo pudiéramos ver, para el estado etílico, estado de ebriedad. La Ley Emilia no aplica para el estado etílico bajo la influencia del alcohol. Entonces es muy importante esa diferencia para que ustedes sepan que la Ley Emilia aplica solo para quienes marcan 0,8 gramos por litro de sangre hacia arriba, lo cual es una gran discusión en este mismo momento en el país. Ahora vemos una tabla que nos explica puntualmente cuáles son los efectos, los principales efectos fisiológicos o manifestaciones en la conducción de algunas drogas. Entonces aquí la discusión no va a ser la droga en sí misma o su consumo, sino que la suma. Conducción bajo la influencia de algún tipo de droga o estupefaciente. Entonces, fíjense, la mayoría de las drogas que estamos viendo acá, que son las principales, las de mayor consumo, cuando ustedes las mezclan con conducción vamos a tener en efectos fisiológicos dificultad de atención, alteración sensorial,
tenemos impulsividad, alteración de la velocidad del pensamiento. O sea, todas esas manifestaciones obviamente van a incidir en mi desempeño como conductor. ¿Y qué va a pasar? Lo que siempre conversamos, van a poner en riesgo mi vida y la vida del resto. Ahora vamos a hablar de las capacidades y nos vamos a centrar en la capacidad visual de los conductores. Siempre nosotros decimos, ¿están realmente preparados? Que es una pregunta del libro El Nuevo Conductor. ¿Están preparadas las personas para la conducción? La respuesta es no. Definitivamente no están preparadas. Ahora, una segunda pregunta es, ¿pueden prepararse? Sí, por supuesto. Y es ahí donde la preparación puede hacer que, teniendo claras nuestras propias limitaciones, va a poder hacer que nosotros saquemos el mejor provecho en nuestra práctica de la conducción. Entonces, fíjense bien, la primera, este efecto visual que se llama perspectiva lineal. Hay una proyección en esta figura, ¿cierto? Como nosotros podríamos ver la calzada. ¿Qué es lo que nos hace creer la perspectiva lineal? Que donde se unen estas líneas, estas proyecciones de la calzada, está más lejos de lo que realmente está. ¿Recuerdan ustedes o alguna vez vieron en un espejo retrovisor de un vehículo esa frase de los objetos están más cerca de lo que aparentan? Muchas veces nuestra visión nos hace creer que las cosas están más lejos y eso ocurre en esta perspectiva lineal. ¿Es importante en la conducción? Por supuesto. Si yo sé que hay un obstáculo a 200 metros, pero en realidad son 100 metros, va a influir en mi distancia de frenado, va a influir en mi reacción. Obvio que es importante. Segunda figura. Esta figura se llama tamaño relativo, la figura B. Y aquí vemos tres elementos de distinto tamaño. ¿Qué es lo que nos propone este efecto visual? Que el tamaño relativo nos hace creer que la figura más pequeña está más lejos de lo que realmente está. Nuevamente me podría sorprender en la conducción de ver cosas que en realidad yo calculaba o estimaba que eran más lejanas. Tercera figura, la densidad de pauta. Esta figura C nos muestra estas líneas horizontales que se unen. ¿Y qué es lo que nos dice esta densidad de pauta? Que donde están más unidas también está más lejos de lo que nosotros creíamos. El ojo nos hace creer que está más lejos, pero al igual que en la A y B, que en la perspectiva lineal y el tamaño relativo, nos vamos a encontrar con esto más cerca. Y finalmente el sobrecubrimiento, cuando un objeto cubre a otro, como nos muestra la figura D. Cuando esto ocurre, nosotros creemos que el objeto que está delante es más grande, de mayor tamaño. Nuevamente, nuestra capacidad nos engaña un poco, nuestra capacidad visual. Ahora vamos a señalar un listado de conductas de riesgo, ¿ya? Relacionadas con nuestras capacidades y con el individuo en el tránsito, ¿ya? También muy similar a las que vimos en el tema anterior. Así que las tomamos nosotros como una conducta de riesgo y la debemos transformar de inmediato en un consejo para conducir de buena forma y aportar a la convivencia vial. La primera es impulsividad. Es una de las máximas conductas de riesgo. Las personas que manejan de manera impulsiva, imaginen que solo con el movimiento de un pie pueden frenar y generar un accidente terrible, ¿ya? Entonces, la impulsividad es lo primero que debemos controlar. De inmediato, ¿qué entendemos nosotros? Debemos manejar tranquilos. Si yo no estoy en un buen momento, si tengo, pensemos, una crisis, una discusión, ¿sería un buen momento de conducir? Claramente no lo sería. Y no solo porque ponga en riesgo mi vida, porque pondría en riesgo la integridad de los demás usuarios de las vías también. Segundo, y aquí tenemos no asumir responsabilidad. Manejar es en sí mismo una responsabilidad. La conducción implica una responsabilidad. Por eso todos ustedes se están preparando su examen de conducir, ¿cierto? Para acreditar de que son responsables y tienen las capacidades para conducir. No asumir esta responsabilidad es otra de las grandes conductas de riesgo. Fíjense en la siguiente, la número 3. Un poco extraña les va a sonar. Reprimir pensamientos. Alguien diría, ¿por qué? No pensamientos que pudieran hacer un conflicto con el resto, sino que se refiere a pensamientos como, por ejemplo, pedirle a un compañero de trabajo, a un familiar, a un amigo que uno lleva en el vehículo que no se quiere poner cinturón, ¿ya? Pedirle que se ponga cinturón. Yo no debo reprimir esos pensamientos que son correctos, cuando debo cumplir algo importante que nos pone en un estado de seguridad. Entonces, no reprimir ese tipo de pensamientos, decirlo, sobre todo las personas que sean un poco más tímidas como conductores, ponte el cinturón, debemos hacer esto. Siguiente, las reacciones violentas, otra conducta de riesgo. Actuar de forma violenta, como por ejemplo las personas que detienen el vehículo, se bajan y quieren pelear, no tan solo ponen en riesgo su propia integridad y de la otra persona agredida,
sino que también de los usuarios de las vías. Entonces es muy importante evitar cualquier reacción violenta. Y finalmente, validarse frente al resto. Hay muchos conductores que están muy preocupados de validarse frente a sus pares, frente a sus amigos. Sabemos que ocurre, lo vimos en el primer tema, los accidentes de tránsito, en un rango etario especial. Bien, y en ese rango etario está muy fuertemente anclada esta idea de validarse frente al resto. Ahora vamos a ver los fármacos. Al igual que las drogas, presentamos esta tabla extensa ya del libro Nuevo Conductor, pero que es muy buena. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo ante el tratamiento de alguna persona por alguna afección, que pueden ser desde dolores generales hasta alguna condición permanente, los distintos tipos de medicamentos o fármacos provocan un efecto en nosotros que están aquí clasificados. Ustedes los ven: sueño, euforia, mareo, hipertensión, visión borrosa, etc. Todos esos efectos obviamente afectan la conducción y nos ponen en riesgo nuevamente. Así que es muy importante saber y conocer bien el tratamiento en el que yo pueda estar y saber cuáles son sus efectos o posibles efectos en la conducción. Vamos a dar otro salto un poco más allá. Con o sin fármacos, pero pensemos en una condición muy propia de nuestros tiempos: el estrés y el cansancio. Hemos dicho en innumerables clases, sesiones que hemos tenido, que esto no tiene esa carga ética como decir, no, esta persona estaba bajo la influencia del alcohol y provocó un accidente. Si una persona bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad provoca un accidente con resultado de muerte y otra persona con estrés y cansancio conduce y provoca la misma muerte, ¿hay una diferencia? Claro, la discusión va a ser si esta persona hizo algo incorrecto previamente, que fue beber y conducir, ¿cierto? En cambio, la persona que estamos dando como ejemplo, que manejó estresada, no hizo esta conducta negativa, pero el resultado es el mismo. Entonces es grave conducir estresado o cansado, que tal vez la mayoría de los conductores lo hacen, ¿cierto? Puesto que a veces está relacionado con el traslado a su trabajo. Entonces, estrés y cansancio es algo tan propio de nuestra época que nos llama a estar muy atentos en conducir, ojalá en nuestras mejores condiciones. ¿Qué es lo que provoca? El 15 al 30% aproximadamente, ese rango de accidentes de tránsito están relacionados con el estrés y el cansancio. ¿Por qué? Porque disminuye nuestra capacidad de reacción y eso provoca accidentes. Finalmente, altera el juicio y la toma de decisiones, y hay horarios en los cuales nosotros vamos a sentir más cansancio, más somnolencia, y que si estamos estresados vamos a estar mucho más agotados. Como lo dice el libro Nuevo Conductor, entre 3 y 5 de la mañana y entre 2 y 4 de la tarde. Bien, así es que mucho ojo ahí con el estrés y el cansancio, porque aunque no tiene la carga ética del consumo de alcohol y drogas, ¿cierto?, puede provocar algunos efectos tan graves como la pérdida de vidas humanas en accidentes de tránsito. Así es que de esta forma cerramos esta cápsula y los esperamos en la próxima.